Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Continuamos con la lectura del libro George Ivanovich Gurdjieff, Diario de un alumno, autor C. Stanley Knott. Parte 11. En mi niñez, y ciertamente más tarde en la vida, toda clase de personas, desde mis padres hasta mis oficiales superiores en el ejército, constantemente me estaban diciendo qué pensar, sentir y hacer. Exteriormente acepté sus ideas, interiormente dudaba de ellas. Dudaba que estuviesen hablando por convicción propia fundada en una experiencia directa. Ahora había encontrado un hombre que estaba convencido. Hablaba desde su propia experiencia cuando me señalaba mis faltas y debilidades. Él había superado estas cosas por sus propios esfuerzos y comprendía completamente mis necesidades. También los alumnos más antiguos, al contestar mis preguntas sobre el sistema, hablaban solamente desde su propia experiencia directa. Ya dije que el trabajo físico, tal como se entiende ordinariamente, no era difícil, excepto para aquellos que nunca lo habían hecho, como algunos de los ricos y de los, entre comillas, intelectuales. Había oído que la comida era simple, escasa, espartana, pero para mí los alimentos ordinarios eran suficientes, satisfactorios y sabrosos, y las comidas de los invitados de Gurdjieff eran abundantes y deliciosas. Para desayunar, pan tostado con mantequilla y café. Para el almuerzo, un guiso con legumbres y un postre. A las 4:30, té y pan con mantequilla. Y para cenar, un poco de carne con legumbres seguidas de un trozo de pastel. Cuando hacía frío o llovía, comíamos en el comedor ruso. En los días despejados, afuera, en pequeñas mesas. El comedor ruso, entre comillas, era oscuro y sin más muebles que una mesa grande y unos bancos. Gurdjieff comía con nosotros, excepto cuando había invitados, lo cual era frecuente. A los invitados se les servía el almuerzo o la cena en el comedor, entre comillas, inglés, con los alumnos más antiguos. Normalmente algunos de los nuevos alumnos también eran invitados. Este comedor era un salón espacioso, con muebles originales. Aquí la señora de Maintenon convidaba a su pequeña corte y recibía a Luis XIV. Había una mesa grande que podía acoger a unas 25 personas y 2 mesas laterales para sentar a 20 en cada una. En conjunto, 70 o más personas podían comer cómodamente. El sitio de Gurdjieff estaba al centro de la mesa grande, frente a las ventanas. Detrás de él, sobre la repisa de la chimenea, había una foto de su padre, un anciano de expresión afable, de barba y bigote, con un gorro de astracán. Los sábados por la noche, después del baño turco, todos comíamos en el comedor inglés. Los alumnos más antiguos y los invitados se sentaban en la mesa grande. En una de las mesas laterales, los jóvenes y en la otra, los niños. Estas cenas de los sábados y otras ocasiones especiales eran fiestas patriarcales. Al principio de la comida, la gente se sentaba tranquilamente y empezaba la conversación, que nunca llegó a un tono desagradable. Gurdjieff solía relatar a los recién llegados y a los invitados cómo había sufrido por la mala comida que había tenido que comer en Norteamérica y en Inglaterra. Describía
las propiedades de la comida servida en la mesa, cómo había sido preparada a fin de retener los elementos activos que mantenían el estómago en buenas condiciones y que proporcionaban la energía necesaria. Algunas veces comenzaba a hablar a alguien en un tono de voz que hacía que todos quedaran quietos y escuchasen con atención, porque lo que él decía podía estar dirigido a la persona señalada o a cualquier otra. Sea como fuere, cada quien podía sentir dónde le apretaba el zapato. Frases muy sencillas que uno había oído repetir a la gente cientos de veces mecánicamente, se cargaban ahora de sentido. Por ejemplo, una vez oí las palabras: tú vives en el pasado está muerto. Actúa en el presente. Si vives como siempre has vivido, el futuro será como el pasado. Trabaja sobre ti mismo, cambia algo de ti mismo. Entonces, el futuro quizás será diferente. Cuando hablaba de esta forma, sus ojos chispeaban y uno sentía que estaba oyendo una verdad por primera vez. Y ella penetraba. Y algo más, uno no se decía, esto es para este o para aquel, sino, esto es para mí. Cuando él deseaba transmitir algo a una persona en particular, esa persona nunca dejaba de recibirlo. Lo que él dijo sobre vivir en el pasado se aplicaba, por supuesto, a mucha gente, pero yo lo sentía dirigido particularmente a mí. Al pensarlo, vi que uno de mis errores era estar siempre recordando el pasado, la aversión y el miedo, con un pasado desagradable como la guerra y los años de la escuela, y una añoranza por esos, entre comillas, días que nunca volverán. Para algunos, toma tiempo llegar a un estado donde no tengan ni miedo a la recurrencia del pasado ingrato, ni anhelo por el retorno de lo grato. Cuando mi abuelo solía decir, agua pasada no muele molino, y el poeta, miramos hacia adelante y atrás, y suspiramos por lo que no está. En todos mis viajes pienso que nunca comí nada tan delicioso como en aquellas cenas. Alimentos de cada rincón del mundo. Había sopa, carnes condimentadas, aves, pescados, verduras de toda clase, las maravillosas ensaladas cuyos jugos bebíamos en vasos, postres y pasteles, frutas de todas clases, platos de bocadillos orientales, hierbas fragantes, cebollas crudas y apios, calvados y slivovitz para los mayores, y vino para los jóvenes y los niños. Una especialidad era la cabeza de cordero después del plato de carne hecho al estilo caucasiano, delicioso y muy nutritivo. Gurdjieff contaba a algún invitado que en el Oriente se consideraba a los ojos del cordero como la parte más sabrosa y lo honraba ofreciéndole uno, el cual era habitualmente rechazado, excepto por aquellos que querían hacerse notar. Todas las provisiones y el trabajo de la cocina eran supervisados por Gurdjieff, y parecía que sus recetas no tenían fin. Él mismo era un cocinero magnífico y sabía preparar cientos de platos orientales, aunque él mismo nunca comía mucho. Así es como deben ser las comidas, solía yo pensar,
poder saborear los alimentos y disfrutarlos sin estar identificado con ellos, por una parte, y a la vez no serles indiferente. Algunas veces decía a alguien: come, come. Los ingleses picotean su comida, nunca saben lo que están comiendo. ¿Y sabes por qué? Ellos exportan toda su buena comida y viven solo de margarina y de cordero congelado australiano. Nunca comen comida fresca. Acabada la cena, se levantaba y nos precedía al salón donde se servía café y licores. Hablaba y casi siempre había una enseñanza en lo que decía. Después del café, Hartmann tocaba el piano. Las cenas de Gurdjieff, al igual que las de la vieja Rusia, Irlanda, Francia o incluso Inglaterra a fines del siglo XVIII, tenían esto en común. Uno debía disfrutar de la comida y la bebida y apreciar el hecho de que algunas personas habían empleado su tiempo y su trabajo en prepararla. En esto contrastaban con las cenas de la sociedad de Londres y Nueva York, donde la regla general era la charla incesante y los comentarios sobre la comida eran considerados de mal gusto. Entre mis parientes campesinos, el cultivo de la tierra ocupaba naturalmente la mayor parte de la vida. En sus casas y en mi casa, la preparación de los alimentos para comidas ocupaba una gran parte de las tareas del día. Y luego, el disfrutarlas nos proporcionaba un tema de conversación que nunca fallaba. ¿Qué cantidad enorme de tiempo se dedica a la producción de los alimentos en comparación con el que toma su preparación para consumirlos? Y qué poco tiempo se emplea en consumirlos comparado con lo que se tarda en prepararlos. Y mucho menos tiempo se emplea en el proceso de expulsar el desperdicio del organismo. En el Prieuré, a todo el mundo le tocaba el turno de ser ayudante de cocina y a los experimentados de ser cocineros. El trabajo de ayudante no era deseado, incluso como medio para el propio desarrollo. Significaba trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, quedándose sin movimientos, sin música ni charlas de Gurdjieff. Un incesante lavar y fregar platos, restregar sartenes y cazuelas, cepillar pisos de piedra y de vez en cuando picar algo de comer. Con todo tipo de gente entrando para calentarse una taza de café o conseguir algo de comer. Fue como ayudante de cocina que por primera vez me encontré con la señora Ouspensky. En aquella ocasión le había tocado ser la cocinera del día y se movía con aires y estilo de una gran duquesa. Ciertamente era una mujer notable. Y a menudo Gurdjieff, bromeando, la molestaba. A veces, después de uno de esos roces, ella se marchaba del salón indignada, diciendo: «Niet, niet, Georgi Ivanovich». Un acontecimiento semanal, siempre esperado, era el ritual del baño turco. Había sido construido el año anterior por los alumnos bajo tierra. Lo único que se veía era el techo. Una escalinata conducía a los vestuarios. Más allá había una gran caldera que calentaba las salas, el agua y el vapor. El baño de los hombres era cada sábado a las 7:30 de la tarde y las mujeres tomaban el suyo más temprano. Un asunto aburrido, sin duda, puesto que no tenían a Gurdjieff para entretenerlas como lo teníamos nosotros. Nos sentábamos en un banco de tierra compactada para desvestirnos. El sitio de Gurdjieff estaba enfrente.
Mientras nos desnudábamos y nos calentábamos, él hablaba o bromeaba. En mi primera visita dijo: ¿sabe? Es una regla que todo el que viene a mi baño tiene que saber contar 3 anécdotas divertidas. ¿Puede hacerlo? Una vez que nos habíamos desvestido y calentado, seguíamos a Gurdjieff al cuarto caliente, una sala grande y circular sostenida por un pilar central. Después de un tiempo allí, lo seguíamos a un pequeño baño ruso de vapor y nos apiñábamos en los bancos, literas unos sobre los otros como sardinas. Durante mucho tiempo no pude entrar en el baño de vapor sin sufrir un ataque de claustrofobia. Durante el tiempo que estaba abierto el vapor casi no podía aguantar el deseo de salirme. Necesitaba todo mi valor para quedarme sentado ahí hasta que se cerraba el vapor. Después nos bajábamos a las banquetas y nos fustigábamos unos a los otros con manojos de ramas entre las nubes de vapor que se dispersaba. De vuelta al cuarto caliente nos lavábamos con shampoo y nos dábamos masajes unos a los otros sobre banquetas, y había una ducha caliente y otra fría, una manguera y una pequeña fuente de agua fría en el piso para agacharse y rociarse desde abajo. Después del lavado y el masaje, volvíamos a la sala de reposo para fumar o dormitar. Después de descansar, Gurdjieff hablaba o intercambiaba bromas con los rusos. Salzman tenía un repertorio inagotable de anécdotas divertidas que a menudo hacían que Gurdjieff se destornillara de la risa. Horace era muy ocurrente y divertido, aunque sus bromas generalmente tenían que ser traducidas por Hartmann, el único de los rusos que hablaba bien inglés. Continuará. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.